Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible para poder hablar pues de todas estas cinematografías que comentábamos un poco al principio. Bueno, en 1976 muere pues una de las personalidades más fuertes y polémicas de ese mundo socialista que se conoció, que es Mao Zedong. A partir de la muerte de Mao viene un descalabro muy importante en la organización económica, social, política, artística de la República Popular de China, y ese descalabro, ese cambio, ¿no? Sobre todo viene a través de un personaje que se llama Deng Xiaoping, quien va a comenzar a hacer políticas y reformas económicas muy importantes que acaban convirtiendo a China en el inmenso gigante comercial, político y económico que es hasta este momento. Todo eso comienza precisamente entre 1976, el año de la muerte de Mao, y hacia los años 80, 82 más o menos. En 1982, la Academia de Cine de Beijing, que como ya ustedes lo saben, en este esquema de los países socialistas, se hacía una academia oficial de cine para formar a tus cuadros artísticos y en el aspecto del audiovisual. La Academia de Cine de Beijing le da la bienvenida a la quinta generación de estudiantes de ese lugar, y esta generación se graduará aproximadamente entre 1986 y 1987. La mayor parte de los egresados de la llamada quinta generación, que van a egresar hacia el año 88 aproximadamente, son jóvenes que cuando nacieron ya muy cercanos o ya dentro de lo que se llamó la Revolución Cultural China, donde en los años 60, promovida por Mao y por sus allegados, pues hay toda una unificación bastante inflexible de las artes y de la forma en la cual se tiene que expresar esa China popular. Desde luego era un cine que tiene muchas similitudes, muchísimas similitudes con el realismo socialista soviético, es decir, todas las historias tenían que hablar de obreros, de proletarios, de campesinos, de trabajadores. Toda la cuestión burguesa estaba completamente denostada. Estaba prohibido, desde luego, hablar mal de cualquier directriz del Partido Comunista Chino. Desde luego, pues toda la historia se borraba, y a partir de Mao comenzaba una nueva China que estaba precisamente destinada a la colectivización en términos de masas, ¿sí? O sea, no puede haber individualismo, no puede haber una cuestión subjetiva, todo tiene que ser de todos y para todos. Bueno, pues en esos entonces, pues el cine chino que conocemos, sobre todo en los años de la Revolución Cultural. Ojo, el cine chino es muy antiguo. El cine chino empieza a finales del siglo XIX, como la mayor parte de todas las industrias grandes. En los años 20, 30, 40 hicieron cine mudo, cine sonoro, hicieron melodrama, hicieron romance, hicieron acción, hicieron melodrama familiar. Hay de todos los géneros, pero a partir de la Revolución Cultural tenemos que este cine chino se vuelve excesivamente didáctico, excesivamente colectivista, ¿sí? Y no hay posibilidad de salirse de ninguna manera del redil. Desde luego es un cine lo más burdo posible, con tal de mandar los mensajes que Mao y sus secuaces querían mandar a las grandes poblaciones chinas. Pero los futuros cineastas de esa quinta generación nacieron, les decía yo, antes o en plena revolución cultural, y fueron lo que se llamaba jóvenes instruidos. ¿A qué se llamaba jóvenes instruidos? A jóvenes que habían sido llevados de sus lugares de origen a los campos, a formarse con la gente del pueblo, a formarse con los campesinos, porque esa era la verdadera formación que debían tener de vida, más allá de la academia y más allá de muchas cosas, ¿no? Como un personaje que dijo anoche en un programa de televisión que la educación pública mexicana es una mafia.
No sé si vieron esa entrevista. Véanla, échale un ojito a Twitter. ¿Y tú dónde estudiaste? En el TEC de Monterrey. Padrísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente este tipo de ideas llevaron a estos jóvenes a formarse, en el caso de Zhang Yimou y de muchos que vamos a mencionar hoy, pues en ambientes rurales, en ambientes campesinos, en ambientes de trabajadores, donde conocieron la China profunda, donde conocieron verdaderamente cuáles eran las necesidades y cuáles eran las ideas de un país donde se supone que el gobierno y el sistema y el partido te daban todo, pero que realmente nunca acababa de terminarse la pesadilla de la pobreza ni de la marginación, y que al contrario, todo empeoraba cada vez más. Entonces, pasan los años, aplican a la escuela, a la Academia de Cine de Beijing, y finalmente se inscriben. Todos ellos entran a clases en el 82, en el 87 quedan más o menos graduados, y a partir del 88 nadie esperaba el bombazo que es en el que se convirtió la película que vimos hoy, y que es el punto de arranque de toda esa generación maravillosa, que se llama Sorgo Rojo, dirigida por Zhang Yimou. Y yo les decía que Zhang Yimou es como una muestra muy interesante del propio desarrollo histórico del cine chino. Es sin duda el cineasta que ha tenido mayor continuidad en su trabajo. Incluso hay muchas películas de Zhang Yimou que ya no conocimos en México, que desde luego los compañeros piratas nos han hecho llegar a nuestras manos, pero pues era un cineasta distribuido por la Columbia Pictures. O sea, estábamos hablando de un cineasta grande, de un cineasta potente, de un cineasta también que entró en conflicto con las autoridades cinematográficas de su país, y que en un momento dado, por salud mental y desde luego integridad personal, tuvo que exiliarse, tomar la nacionalidad francesa, filmar en su país con pasaporte francés y haciéndole a las autoridades chinas así, ¿no? Porque finalmente, pues Zhang Yimou se volvió un rockstar que comparte tiempo y espacio con un Steven Spielberg o con un Christopher Nolan o con esos grandes directores. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Sorgo Rojo es una película donde podemos encontrar muchas de las características que van a marcar a este cine de la quinta generación. Bueno, en primera, el enfrentamiento con las autoridades cinematográficas. No les hizo nada de gracia la trama, no les hizo nada de gracia la historia, no les hizo gracia tampoco el Osito de Oro de Berlín, que lo vieron al principio súper chulo, ahí retratado en pantalla panorámica. No les hizo nada de gracia eso, pero finalmente las autoridades, en un sentido muy similar al del cine español que hablamos hace algunas semanas, pues se tienen que callar la boca y decir, bueno, si hacemos algo peor, pues esto va finalmente a explotar. Y no solamente pasó eso, hicieron algo mucho peor. El año en el cual Sorgo Rojo recibe el Oso de Oro de Berlín, muchos estudiantes son asesinados en la plaza de Tiananmen por rebelarse contra las políticas del Estado. Y de eso sí tenemos absolutas pruebas. La famosa escena que se ha vuelto una de las escenas más importantes del mundo contemporáneo, de el cuate parado enfrente del tanque ahí en la plaza Tiananmen, y que pues bueno, finalmente será asesinado junto con otros miles de estudiantes que mueren en esa matanza. Por lo tanto, no estamos jugando, estamos con unas autoridades sumamente drásticas que pueden llegar a tomar esas medidas. Entonces, bueno, Zhang Yimou abre la puerta con Sorgo Rojo, y algunos compadres suyos empezarán a aparecer y a hacer películas importantes. Vámonos a las películas. Durante el periodo previo a que Zhang Yimou se volviera un rockstar y tuviera que apelar al exilio para poder seguir filmando en su país, cosa muy estúpida, pero así lo tuvo que hacer, cosa muy irónica, pero así lo tuvo que hacer, Zhang Yimou tiene películas importantes. Por ejemplo, Sorgo Rojo, pues bueno, le abre las puertas de los mercados internacionales, ahorita la vamos a comentar. Después vendrá una película llamada La Linterna Roja, que ha pasado varias veces por TV UNAM, no en una copia lo mejor posible. De hecho, yo estuve a punto de cambiar la película de hoy porque mi copia era infame, y sobre todo el rojo de la pantalla se convertía en una plasta asquerosa, y afortunadamente nuestros amigos del curso de cine chino que terminó ayer,
de aquí de Cineteca nos donaron esta copia de Sorgo Rojo, que está preciosa, ¿no? Se ve mucho mejor que como la vimos en cine en su época, pero por mucho. Entonces viene La Linterna Roja, y La Linterna Roja habla de un elemento importante de ese cine chino de la quinta generación, que es el retrato de la situación de la mujer china en ese pasado reciente del país. En el caso de La Linterna Roja, es un grupo de mujeres que tienen que entrarle al sexo servicio, y desde luego se convierten en personajes tan admirados como repudiados socialmente en medio de la China de los años 20, antes de la invasión japonesa, que es donde ambienta la película Zhang Yimou. Luego vino una película llamada Judo, no judo, de judo, no, Judo, que por ahí se traduce como semilla de crisantemo. Aquí la película se llamó Amor Prohibido, la compró el IMCINE, yo me acuerdo, la exhibió el IMCINE, y es una historia muy similar, tiene muchas connotaciones del cartero llama dos veces. En los años 20, la historia de una muchacha que se va a casar con un comerciante de telas, viejo, asqueroso, patán, horrible. Hay un sobrino de este hombre que trabaja en este lugar donde se pintan telares de una manera espectacular, con unos colores bellísimos y con una plástica enorme, pero pues desde luego sobrino y tía, tía política, pues sobrino y tía política se van a acabar atrayendo, se acaban despachando al marido como debe de ser, pero cuando ya son felices, resulta que ella está embarazada y da a luz a la semilla del diablo, ¿no? Entonces, bueno, ya no les cuento en qué acaba, pero Judo también habla de esa sociedad china de los 20 que tenía estas cuestiones absolutamente medievales, como esto que vieron aquí de la novia yendo con el marido. Hay que sangolotear a la novia y pum, 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 que son como 10 minutos de la pobre Gong Li metida ahí en el palanquín, y bueno, cómo le va de horror, ¿no? Bueno, pues eso mismo pasa en Judo. La primera película contemporánea de Zhang Yimou se llamó La historia de Qiu Yu, que es la historia de una joven mujer embarazada que de pronto su marido va a dar a la cárcel, hagan de cuenta, por vender en la vía pública sin permiso. Y entonces la película retrata todo el calvario burocrático que esta mujer tiene que hacer para liberar al marido, no importando que esté embarazada, y en una China donde se supone que todas las instituciones y todo está al servicio del pueblo, y Zhang Yimou da una visión muy distinta acerca de ese asunto. Entonces, bueno, la historia de Qiu Yu, que fue el León de Oro en el Festival de Venecia, pues ya marcó una muy, muy fuerte diferencia con las autoridades cinematográficas chinas, que le reclamaron a Zhang Yimou. Bueno, una cosa es que hables de la China de los 20, otra cosa es que ya te estés metiendo con la China contemporánea, bájale. Y él, pues en vez de bajarle, simplemente se mudó a París, tomó nacionalidad francesa, y entonces cuando filma con pasaporte francés. Cualquier bronca, háblale al cónsul, papá, conmigo no te metes, ¿sí? Eso provocó que Zhang Yimou siguiera haciendo películas importantes. Por ejemplo, viene una película que se llama Vivir. Yo sé que tiene el mismo nombre de la famosísima película de Kurosawa, de Ikiru, pero es algo completamente distinto. Es algo también importante en la película y en la quinta generación del cine chino. Estas historias donde una familia nos sirve para ver el pasado histórico y el devenir histórico de la China del siglo XX. El pretexto es una familia, un relato familiar. En Vivir tenemos precisamente la historia de una familia clase media, trabajadora, urbana, que se va enfrentando a los cambios que vienen desde antes de la Revolución Cultural, durante la Revolución Cultural y la debacle en la década de los 80. ¿Sí? Entonces, Vivir es una película que tiene ese otro tema importante, el retrato generacional o el retrato familiar que sirve de pretexto para contar la historia de China en el siglo XX. También tenemos más adelante pues películas como Ni Uno Menos, que también fue León de Oro en Venecia para el maestro Zhang Yimou, donde se nos narra la historia de una jovencita que entra a trabajar de maestra en una escuela rural,
pero es una maestra luego los niños, los alumnos tienen como 8 años, la maestra tiene como 12, ¿sí? Y entonces, pues la maestra empieza a dar clases y todo, y un día se van de excursión del lugar donde viven, hagan de cuenta que viven en, no sé, en Michoacán, y se vienen a la Ciudad de México, en este caso Beijing, a pasar un fin de semana, y de repente uno de los niños se le pierde. Y además es el niño más cábula, obviamente, del grupo, ¿no? El niño problema del grupo. Entonces, pues la maestra, por eso la película se llama Ni Uno Menos, la maestra hace todo por recuperar a ese niño y que todos regresen con bien a su aldea, ¿no? Lo interesante de esa película, que es hermosa y que uno llora y llora y llora toda la película por lo hermosa y lo conmovedora que es que toda está filmada con actores no profesionales. Son niños reales, la maestra es una maestra rural real que a los 12 años ya se está fletando ahí. Hagan de cuenta en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, pero de China, ¿sí? Entonces la película es hermosa. Luego vino otra película llamada El Camino a Casa, donde se hace un juego muy interesante fotográfico. Por un lado, el pasado se retrata en color, el presente en blanco y negro. Ahí hay una disparidad importante porque generalmente el pasado siempre se retrata en un blanco y negro para darle ese tono de pues ya pasó, pero aquí el pasado es tan colorido y tan hermoso que al contrario, el presente es lo que es gris y no tiene color. Es la historia de una joven más bien la historia de una mujer que empieza a recordar el pasado junto a su hijo, que es un personaje bastante gris y aburrido, y resulta que ella se enamoró cuando era jovencita de un maestro rural. Ella le llevaba de comer, ella hacía muchas cosas, y bueno, pues es una historia de amor preciosa, El Camino a Casa. La protagonista debe de dar aproximadamente unas 50 vueltas de su aldea a la escuela para llevarle de comer a su amado. Entonces, en aquel momento, la película estuvo en una muestra de la Cineteca, y en aquel momento algunos cínicos la rebautizaron como Corre China Corre, porque estaba de moda Corre Lola Corre de Tom Tykwer, y entonces esta era como Corre China Corre, ¿no? Era toda la película, subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, ¿no? Pero se iba enamorando cada vez más conforme le llevaba. No hay Tupperware en China, son trastecitos, pero cada vez que le llevaba de comer se iba enamorando más de él. Luego el maestro Zhang Yimou de repente quiso ganar mucho dinero y lo logró. Y junto con un cineasta compadre suyo de Taiwán que se llama Ang Lee, ganador de 2 premios Oscar como mejor director, entre otras cosas, revivieron un viejo género del cine de explotación comercial chino que se llama el wuxia. El wuxia es Dragon Ball, ¿no? Bueno, más o menos. El wuxia es un género donde nos remitimos a la China imperial, pero a la China donde hay magos, guerreros, espadas mágicas. O sea, obviamente uno tiene que entrar en el suspension of disbelieving para que la película funcione. Si no crees que esos chinos vuelan y tienen esas evoluciones de artes marciales, güey, salta y no sufras las 2 horas que puede durar eso, ¿no? O sea, El Tigre y el Dragón, por ejemplo, fue importante para la historia de los cines de Asia, porque Ang Lee demuestra que el wuxia puede brincar. O sea, hagan de cuenta que fuera una película de luchadores filmada por Theo Angelopoulos. Yo sé que la mezcla suena muy hilarante, pero aquí lo que hizo Ang Lee, que fue el que arrancó con este wuxia moderno, era hacer una película wuxia que se pudiera ver en salas de arte. Entonces, bueno, me acuerdo muy bien, ustedes todavía no nacían, muchos de ustedes, pero nosotros fuimos al estreno de El Tigre y el Dragón en la Cineteca Nacional, y sí, de repente las escenas eran de una belleza plástica. No se me olvida un duelo entre Chow Yun-fat y la Shang-Chi, que todos le decíamos Chantilly. Ellos dos peleando en unas copas de árboles con espadas, y los árboles haciéndose así con un verde esmeralda precioso, y los otros dos peleando. Si nos preguntan de qué se trata El Tigre y el Dragón, creo que a todo el mundo se nos olvidó de qué se trata, pero las imágenes de Ang Lee son bellísimas. Entonces Zhang Yimou dice, pues ahora yo me lo llevo de regreso a China, porque El Tigre y el Dragón fue una coproducción
fíjense nada más lo que son las cosas. El gobierno chino será lo que sea. Es uno de los países que más broncas tiene en violación de derechos humanos. Lo sabemos todos. Pero pues money is money, ¿no? Entonces de repente Hollywood toma actitudes con el gobierno chino bastante, pero bastante convenencieras. Oye, sí, están violando derechos humanos y están haciendo estas cosas, pero oye, ¿por qué no hacemos Columbia Pictures Asia Production? Y entonces se metieron hasta la cocina. Y entonces ya Columbia Pictures estaba produciendo cine chino, nada menos. Columbia Pictures, ¿sí? Entonces estamos hablando que, por ejemplo, el maestro Scorsese en el 97 filma una de sus películas menos logradas, que es Kundun, pero es menos lograda por muchas razones. Y de pronto el gobierno chino dijo, a ver, ¿cómo que me están haciendo una película del Dalai Lama donde Mao Zedong aparece como personaje y nos están poniendo como hijos de la chingada? Eso no se puede. Así que me desaparecen Kundun a la menor provocación. ¿Y qué hizo Disney? Kundun desapareció. Durante muchos años no hubo copia de Kundun ni en VHS, ni en DVD, ni en ningún formato. ¿Por qué? Porque los chinos dijeron, ustedes siguen con Kundun, yo le cierro la puerta a Disney. Y entonces, ¿qué hizo Disney? Quitó Kundun, desapareció Kundun muchos años e hicieron Mulan, ¿sí? Que tampoco es una película que diga uno, híjole, la cultura china qué bien parada sale, pero finalmente, pues Mulan es Mulan, ¿no? Entonces, el gobierno chino ha sabido muy bien negociar con Hollywood, hasta dónde los deja pasar, qué les exige. Hay películas de Hollywood que no pueden exhibirse en China porque hablan en contra de autoritarismos o de violación de derechos humanos o cosas así, cosas que no pasan en China, pero para que no se les vaya a ocurrir a alguien, ¿sí? Entonces es muy, muy gruesa la negociación siempre con el gobierno chino, porque dice, te corto la película, no te la dejo proyectar, y tú sabes si pierdes un mercado de 1,000 millones de cinéfilos. Tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, el maestro Yimou, regresando a Zhang Yimou, en el 2004, de repente se lleva al wuxia a unas maneras y unas fronteras visuales bellísimas, y hace una película llamada Héroe, donde no solamente nos pone a los dos actores maravillosos de Deseando Amar de Wong Kar-wai, que son Tony Leung y la maravillosa Maggie Cheung, es guapísima, pone a la Chanchillí y pone a Jet Li. O sea, Jet Li es compadre de Jackie Chan y compadre de todos los que hacen cine de artes marciales, y de repente, pues bueno, en la muestra internacional de cine, pues la gente pensó, vio el póster y decía, oye, pues la muestra ya va a programar cine de karatecas, ¿no? Pues no, resulta que Héroe es una de las películas más hermosas de la historia del cine, contada a manera rashomonesca. Hay un emperador, el emperador Qin, que es un personaje histórico, el que unificó a China como la conocemos. Hay un guerrero que se para ante él y le cuenta una historia, pero esa historia se la termina contando 4 veces en formas diferentes, porque el rey no cree en la palabra de este guerrero que resulta ser un asesino a sueldo, ¿sí? Entonces estamos jugándonos un rashomonazo mezclado con el wuxia, y bueno, pues el maestro Zhang Yimou acabó filmando una trilogía wuxia muy interesante. Van de más a menos, ¿eh? O sea, Héroe es extraordinaria. Héroe, digo, si la pantalla en que revientes Héroe, la fotografía y la música y todo es verdaderamente estupendo. La Casa de los Cuchillos, no lo sé, Rick, ya esa es un poquito más rara, no cuaja muy bien la historia, y aunque hay escenas preciosas, sobre todo una que luego el Zhang Yimou la hizo en vivo. No sé si se acuerdan que en las Olimpiadas de Beijing, en la inauguración, de repente se armaron una especie de grandes cables hacia el cielo y bajaban unos cuates como si fueran arañas. Bueno, pues eso lo hace en la Casa de los Cuchillos y luego lo hizo en la vida real. Entonces imagínate 800 chinos bajando en unas especie de redes de alambre, y que son como verdaderas arañas, eran acróbatas. Bueno, eso lo empezó en la Casa de los Cuchillos. Y finalmente La Maldición de la Flor Dorada,
que otra vez es muy espectacular visualmente, pero hay un juego ahí shakespeariano que no le sale bien y finalmente la película no te deja la misma sensación de rigor y de disciplina que tiene Héroe. De ahí en adelante, la carrera de Zhang Yimou ha sido en México prácticamente inexistente. O sea, sí hemos perdido mucho contacto con él, cinematográficamente hablando. Yo me acuerdo que yo de lo último que vi de Zhang Yimou fue La Gran Muralla con Matt Damon, que resulta que era una especie como de wuxia con dragones y Matt Damon, que pues dices, ¿y ese güey qué? ¿No? Pero bueno, finalmente creo que fue la última que pasó en cine en México. Todo lo demás lo hemos visto en el mercado informal, porque es la única manera en que lo hemos podido conocer. Entonces, eso para que vean ustedes cómo el devenir histórico de la quinta generación se fue convirtiendo en eso. O sea, Zhang Yimou ahora es un cineasta internacional, es un cineasta que puede tocar cualquier puerta y filma donde sea y siempre va a hacer trabajos estupendos. Sorgo Rojo, vamos a retomarla tantito, es una película que en 1988 le está planteando al cine chino esas nuevas directrices. Vamos a tener estos temas muy bien definidos. La mujer como un eje central de la sociedad china, que aquí, bueno, en el caso de aquí de nuestra querida protagonista, de la pobre novia zarandeada, pues bueno, es una mujer que acaba rompiendo completamente los cánones de la sociedad de su tiempo y de esa sociedad rural en la que vive, casi medieval, porque la mujer se acaba convirtiendo en empresaria, en patrona, sí. ¿En qué época o año estarían viendo? La película empieza alrededor de 1920 y termina en los años 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que los japoneses empezaron la invasión del sur de Asia mucho antes de que estalle la guerra. O sea, la invasión a Manchuria fue en el 33. O sea, estamos hablando de por lo menos 7 años antes de que los nazis invadan toda Europa. Estos güeyes ya se habían apoderado de Corea, de Filipinas, de Vietnam, de Taiwán, de Hong Kong y de China, ¿sí? Y bueno, bueno, esa es una primera parte. O sea, la mujer como un eje central de la sociedad china y como un buen pretexto narrativo para a partir de ahí contar historias. Segundo eje narrativo, el pasado reciente chino. Las películas que sobre todo se van a meter con la revolución cultural van a ser las más afectadas, porque desde luego, pues todos los godines que trabajan en ese momento en el gobierno chino vienen de Mao Zedong. Entonces no les va a parecer para nada lo que hagan estas nuevas generaciones. Y por otra parte, esta visión de una China en problemas, o sea, una China que tiene hambre, una China con inequidad social, con un burocratismo terrible, con una visión de un mundo completamente cerrado, dogmático, cruel y despiadado. Pues bueno, junten todo eso y pues el caldo estaba hecho para hacerlo. Además, acuérdense que entre China y Corea y Japón hay una enemistad sumamente fuerte, sobre todo por las atrocidades que las tropas imperialistas japonesas hicieron en esos países y que no ha habido una disculpa histórica. No se soportan, simplemente no se soportan. Y Japón siempre ha tratado de darle la vuelta y de, bueno, explicar y todo, pero hemos visto muchas películas acerca, por ejemplo, de uno de los peores eventos en la historia de China, además de la matanza de Tiananmen, que eso va a ser en el 88, la famosa matanza de Nankín en el 38. Una matanza donde padres fueron obligados a violar a sus hijas, donde madres fueron obligadas a violar a sus hijos, donde había miles de personas amarradas a árboles y los japoneses practicaban bayoneta con ellos amarrados, cortada de testículos, de cabezas, de ojos, las marchas de la muerte. O sea, eso fue la masacre de Nankín. Hay una película que ganó la Concha de Oro de San Sebastián que se llama Ciudad de Vida y Muerte, si la pueden ver. Es una película específicamente sobre la matanza de Nankín. Y pues esa falta de disculpa histórica es algo que los chinos y los coreanos le echan mucho en cara al pueblo japonés. Por eso están representados como los vieron. O sea, estos cuates que tienen un enorme placer en ver cómo alguien desolla vivo a otro, ¿no? Pues bueno, finalmente es la visión que está dando Zhang Yimou y desde luego, pues bueno, la película, les decía yo,
ganando este Oso de Oro en Berlín, le abre la puerta a los otros compañeros de generación de Zhang Yimou. ¿Quiénes son ellos? Bueno, un cineasta llamado Wu, con W, Wu Ganping, que tiene una película que se llama El Rey de las Máscaras, que es la historia, no pasó en México, esa se vio por otros canales. Es la historia de un hombre que adopta a un niño de la calle en la década de los 30 y lo que quiere es transmitirle el oficio de creador de máscaras, porque él siente que en algún momento va a morir y lo suyo se va a perder. Pero ¿qué pasa cuando haces este cambio de generación, este cambio de estafeta y resulta que el niño es niña? Las mujeres no pueden tener conocimiento, las mujeres no pueden tener el acceso a una vida independiente y eso significaría que ella fuera una mujer independiente. ¡Auch! ¿Verdad? Entonces, ahí les encargo El Rey de las Máscaras. Es una película preciosa de esta generación. Luego viene una película que aquí estuvo en una muestra que se llamaba El Papalote Azul. No sé si alguien la recuerda. El Papalote Azul es la historia a través de los ojos de un niño que va pasando de niño pequeño a niño como de 10 añitos y luego adolescente joven. Es la historia de un niño cuya madre queda viuda y la madre tendrá a lo largo de la película 3 maridos porque se le mueren, uno se le muere, el otro se le muere y el otro va a dar al bote en la Revolución Cultural. Entonces tenemos 3 periodos de China retratados a través de un niño que ve en los maridos de la mujer a diferentes formas de entender la política y la sociedad china en el siglo XX. La película es durísima, la película es terrible porque además no son nada más maridos de la mujer, son padrastros para el personaje y hay alguno que otro que es de una crueldad enorme. Pero, por ejemplo, cuando la película se estrena en el Festival de Cannes y todo el mundo esperaba al director para felicitarlo, resulta que el director había sido secuestrado por las autoridades chinas para que no fuera al Festival de Cannes a presentar la película, ¿no? Obviamente el director, que se llama Tian Xuanzhuang, inmediatamente pidió asilo en el extranjero y pues sigue filmando en China, pero como Zhang Yimou, con pasaporte internacional. El otro gran director, que ese incluso llegó a Hollywood, nada más tocó la puerta, le abrieron y lo sacaron porque resultó bastante chafita, ya en otros términos, pero él aportó una obra maestra extraordinaria. Con esa se va al cielo para el resto de la eternidad. Adiós a mi concubina, del año 93, ganadora de la Palma de Oro. O sea, fíjense los chinos cómo se empiezan a ganar todos los festivales. Berlín, Oso de Oro, gana Sorgo Rojo. El Banquete de Bodas de Ang Lee gana también el Oso de Oro de Berlín. Adiós a mi concubina se gana la Palma de Oro. Y así se van a ir ganando todos los festivales. O sea, empieza una hondonada muy fuerte de cine oriental, donde también Vietnam, Filipinas, los coreanos van a empezar a surgir con mucha fuerza, pero los chinos son los que empujan primero. Adiós a mi concubina es la historia de 2 niños de la calle que son recogidos por la ópera de Pekín y se vuelven actores de la ópera de Pekín, pero se les asignan roles desde niños que van a tener que interpretar por el resto de su vida. Uno de ellos adopta o le imponen el rol del rey en una opereta que se llama precisamente Adiós a mi concubina, que narra la historia de un señor feudal que cae en desgracia y solamente su concubina está a su lado hasta el momento de la tragedia. Pues bueno, uno de los niños tendrá que ser el rey por el resto de su vida, porque no pueden salir de la ópera de Pekín, pero el otro tendrá el rol de la concubina y ello implica una transfiguración sexual que también puso de patitas en la calle a muchos funcionarios que aprobaron la filmación de la película. Porque obviamente el personaje, así como en Una Eva y 2 Adanes, Jack Lemmon se acaba creyendo Dafne, y creo que no les tengo que contar por qué. En el caso de Adiós a mi concubina, este niño termina asumiendo el papel de la concubina, no solamente en la ficción de la ópera de Pekín, sino en la vida real. Entonces es una película increíble, no sé quién no la conozca, son 3 horas de gran cine, gran cine.
Si no encontrábamos una copia de Sorgo Rojo decente, yo les quería pasar Adiós a mi concubina, porque híjole, es una película que creo que a nadie se nos olvidó desde la primera vez que la vimos, así que es una obra maestra, eso sí, o sea, Chen Kai-ye después es un soberano intrascendente, pero con Adiós a mi concubina se va al cielo derechito, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos, ya mencionamos ahorita algunos otros cineastas, por ejemplo, Taiwán, que no es lo mismo China que Taiwán y que Hong Kong. En Taiwán tenemos dos directores muy importantes, bueno, tres directores muy importantes. Uno que se llama Ang Lee, que bueno, él ya tiene un carácter internacional, les decía yo, ganador de 2 Óscares como mejor director, uno por Brokeback Mountain y el otro por La vida de Pi o Una aventura extraordinaria. Sí, fue el segundo. Ese Óscar era para Steven Spielberg por Lincoln y no se lo quisieron dar, se lo dieron a Ang Lee. Ni modo, ¿no? Pero bueno, la vida de Pi, o como le quieran llamar, es una maravilla. La película es preciosa. Pero bueno, está Ang Lee. Ang Lee, por ejemplo, gana los 2 Óscares que tiene, pero es un personaje que ha hablado mucho acerca de la diversidad sexual y de los cambios de tradiciones en las sociedades orientales que suelen ser demasiado conservadoras y demasiado poco liberales. Las 2 primeras películas de Ang Lee importantísimas fueron una, El banquete de bodas, que es una, por ahí decían los cínicos que era una versión taiwanesa de Doña Erlinda y su hijo, no, y sí, se parece mucho, una pareja gay que vive en Nueva York, uno de ellos es oriental, el otro es gringo, y de repente pues los papás van a llegar a ver a la novia, ¿no? Porque suponen que el cuate tiene novia y todo. Y entonces se consiguen a una chava filipina ilegal que necesita papeles para casarse con ella, que los papás vengan a la boda y hagan todo el desmadre y todo el banquete y todo. Y después pues él se queda a vivir con su galán y la chava ya tiene papeles para quedarse en Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que todo va a salir mal, es una comedia muy divertida, todo va a salir mal y evidentemente los papás pues van a caer en la cuenta de que su hijo es homosexual, ¿no? Que en una sociedad como la taiwanesa es algo absolutamente impensable. Entonces ahí tenemos El banquete de bodas y una película muy linda que además da harta hambre el día que uno la ve. Hay que tener ahí chachitos o cositas así para ir aguantando, que se llama Comer, beber y amar, del 94, donde Ang Lee te plantea la historia de un cocinero tradicional, que así como vieron que ella cocina todo este gran banquete que finalmente ya nadie se comió, ¿no? Que los mataron a todos, pero el señor prepara cocina tradicional taiwanesa, tiene 3 hijas. Una hija es ejecutiva de una empresa transnacional, la otra hija anda en broncas amorosas y la hija más chiquita trabaja en McDonald's. Entonces hay un montón de pleitos con las hijas, pero el señor se estresa a tal grado que empieza a perder el sentido del gusto. Y bueno, para un cocinero, pues eso es un balazo terrible, ¿no? Entonces la película es hermosa y además planteaba mucho eso de cómo, pues de pronto Taiwán, hay un McDonald's en Taiwán. Y la comida tradicional taiwanesa, ¿qué? Entonces, bueno, a través de la comida se da eso. Hay 2 cineastas que a mí me parecen, se los tengo que confesar abiertamente, Tsai Ming-liang y Hou Xiaoxian. Si a ustedes les dio un poquito de sueño con Tarkovsky, estos son el tramadol completo. Sé que tienen muchos fans, de hecho, perdón a todos ellos, pero no sé, yo ese cine donde no pasa nada, pero nada. ¿De cuál estás hablando? Por ejemplo, Café Lumière, ¿Qué hora es allá? Perros callejeros, todas, o sea, prácticamente estos 2 directores, todas, pero son así de cámara fija, un chino comiendo, ¿no? Un taiwanés comiendo, no hay música, no hay edición, no hay dirección de arte, porque pues ¿para qué, no? Y entonces toda la película es en plano contemplativo y se ganan la Palma de Oro, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Entonces yo no soy fan ni de Tsai Ming-liang ni de Hou Xiaoxian. Yo sé que hay colegas que llegan al orgasmo viendo esas películas, yo no, yo particularmente no, pero son 2 cineastas taiwaneses que finalmente tienen un papel internacional muy importante, ¿no? Pero digo, si algún día los ven ahí anunciados, bajo su responsabilidad. A mí
ese cine donde no pasa nada, pero nada de nada, sí, sí, no me gusta. ¿Qué pasó? No, era, Sí. ¿podía repetir los nombres? Sí, hay una que se llama Café Lumière, que dizque es un homenaje a Yasuhiro Ozu. ¿Qué hora es allá? Esa es de Tsai Ming Liang. Luego una que se llamaba Perros Callejeros. No sé. Hay otro mucho más interesante, un cineasta que en México nada más lo conocimos vía video, que se llamaba, ya murió, Edward Yang, que tiene una película preciosa también de más de 3 horas de duración, pero es un melodrama familiar extraordinario que se llama Gigi. Así nada más, Y-I, Gigi. Si la encuentran, véanla. Es una belleza de película y es contemplativa y es planos fijos y es todo, pero ahí están pasando tantas cosas adentro en la imagen y afuera que la película te conquista. No se la pierdan, se llama Gigi. En Estados Unidos, en el mercado gringo, pasó como A One and a Two, que no tiene nada que ver, pero también Gigi, quién sabe qué significaba. Entonces, bueno, Gigi, si algún día la encuentran, véanla. Hong Kong tiene un santo patrono fílmico que también tiene hartos fans. Ese sí me gusta, sobre todo una película suya que se llama, él se llama Wong Kar-wai, que pues bueno, tiene una formación en la fotografía, en la plástica, se nota mucho, y tiene una obra maestra que se llama Deseando Amar. China, bueno, Hong Kong, años 60, una mujer, su marido le va a poner el cuerno, un hombre, su mujer le va a poner el cuerno, pero un día se enteran que con quien les pusieron en cuerno eran sus respectivas parejas. Entonces el par de abandonados, él y ella, que además son pinches guapos, Tony Leung y la Maggie Chong guapísima, pues empiezan a entender o a tratar de entender por qué les pusieron el cuerno. Y a lo largo de toda la película, que ocurre con canciones de Nat King Cole, con ella yendo a recoger todas las noches su tarrito de tallarines y con unos vestidos impresionantes y una cámara lenta muy sensual y todo, ellos tratan de entender por qué los dejaron, ¿sí? Y por qué hubo ese cruce de sus propias parejas, ¿no? Entonces la película es dolorosísima, emotiva, con una plástica bellísima. Al cine oriental se le pegó un fotógrafo australiano extraordinario que se llama Christopher Doyle, que fue quien hizo la fotografía de Héroe, de Deseando Amar, de muchas de las películas importantes de principios de los 2000. Si no han visto Deseando Amar, corran a verla. Es una belleza absoluta, es de lo mejor de la historia del cine reciente, ¿sí? No creo, Laura, más bien en Cinefilia Malversa, o ahí sí están, y con los ogumaníacos ahí están todas. También ahí la vas a encontrar, y bueno, la utilización de la música de Nat King Cole en Deseando Amar es preciosa, ¿no? De aquellos ojos verdes de Mirada Serena, ¿no? Y los ves caminando en cámara lenta, él fumando, ella que es un maniquí, es una belleza, la Maggie Chong. Entonces, bueno, pues Wong Kar-wai, está Happy Together, está 2046, también hay muchos colegas que tienen orgasmos viendo a Wong Kar-wai. Bueno, depende la sensibilidad de cada quien. Yo aquí en México lo descubrimos muy mal. Primero vimos Deseando Amar y luego vino Happy Together y luego vino 2046 y luego ya se hizo un desmadre y luego ya finalmente ahora Movie, que retaca nuevamente la Cineteca Nacional. Movie hizo hace un par de años una retrospectiva completa de Wong Kar-wai, que está padre, si lo ven completo está padre, visualmente se van a ir de espaldas. Las historias, algunas son mejores que otras, pero Deseando Amar yo creo que es así como 8.5, ¿no? Que platicábamos hace rato. Eso es Wong Kar-wai. ¿Quieres ver a Wong Kar-wai? Ve Deseando Amar. Y ya. De ahí si te quieres pasar a las otras películas, adelante. Pero ese es el corazón, esa es la esencia de Wong Kar-wai. Sí, Lucerito, perdón. Que según San Google, sí. Deseando Amar y Happy Together están en Prime Video, según. Bueno, en Prime Video México, porque pues ya ven que luego hay regiones. Sí. Bueno, no será más dice Prime Video.
Bueno, pues ojalá que anden por acá. Aquí en México las distribuyó Zafra y después ya no volvimos a saber nada de ellas. Pero bueno, vámonos más para acá, vámonos más a la derecha. Tailandia. Tailandia tiene un cineasta importante que nos lo descubrió Tim Burton cuando le dio la Palma de Oro por una película que se llama La leyenda del tío Bunmi, que en inglés algunos cínicos le pusieron el tío Bunmi o cómo me voy a aburrir hasta la muerte. Bueno, no sé. La película es La leyenda del tío Bunmi y el director se llama, ahí les va, Apichatpong Birrasetakul. ¿Sí? A ver, no es un cineasta que tampoco sea particularmente emocionante, pero aquí hay algo muy importante con por qué es importante Apichatpong, porque es un cineasta que combina la cuestión del cine con la instalación de arte moderno, o sea, el MUAC y todas estas cosas, ¿no? Que bueno, si les gustan también, pues adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, ha venido a México y ha puesto varias instalaciones en el MUAC, no por eso hice el chiste gratis, sí lo ha hecho en el MUAC y son unas cosas muy, muy interesantes de iluminación, sonido, música, imagen. A mí me gusta mucho una película, me gusta mucho más que el tío Bunmi, que Tim Burton. Les digo, son de esos directores que si no es porque les dan la Palma de Oro, nadie los conocería. Pero Tim Burton le dio la Palma de Oro a La leyenda del tío Bunmi. Y entonces hemos conocido más de Apichatpong. A mí me gusta mucho una que se llama Cementerio. ¿Cómo se llama? Cementerio de... No es de mascotas, es la de Stephen King. Cementerio de... Ahorita me acuerdo cómo se llama. Y la otra se llama Memoria. Cementerio de Esplendor, gracias, Lucerito. Y la otra es Memoria. En una es la historia de una mujer, de una enfermera que cuida enfermos que tienen una enfermedad del sueño, pero resulta que los sueños se materializan. Padre, ¿no? Y además, pues obviamente desde una perspectiva oriental, de culturas orientales, que hablan de la reencarnación, que hablan de muchas cosas que la cultura judeocristiana no habla, ¿no? Y la otra que me gusta de Apichatpong es Memoria, donde aparece Tilda Swinton, que es una mujer, Jiménez Cacho, que está investigando algo en la selva amazónica y de repente el sonido y las imágenes la empiezan a llevar a otra dimensión. Sí se clava uno en la textura, o sea, sí hay que verla así como muy en el tono de voy a ver una experiencia de cine con casi una instalación visual, pero por eso es interesante Apichatpong Birrasetakul. Apréndanse el nombre y ganen amigos en las fiestas. Apichatpong Birrasetakul. ¿Querías decir algo? ¿No? Ok. Luego, sí, Laura. Daniel Jiménez Cacho es una coproducción con México. Tilda Swinton con Apichatpong. Sí, con Apichatpong. Ya ven que ahora trabajó con el maestro Almodóvar y se ganaron el León de Oro, ¿no? Qué padre, muy bien. Sí, no, Tilda Swinton, nada más le falta de mudarse a la Condesa, o sea, ya es más mexicana que el mole. Vámonos más para la derecha, Filipinas. Mi impresión del cine filipino, estamos jugando una carta muy interesante. En primera, son cuates que no le tienen miedo a la extensión fílmica de sus obras. Yo he visto por lo menos 3 películas filipinas que no bajan de 7 horas de duración. Hay directores interesantes como Lab Díaz, pero otra vez lo pongo a su consideración. O sea, no me vayan a mentar la madre después de que vean alguna cosa de estas, porque finalmente eso es responsabilidad de ustedes. Es otro ritmo, es otro cine, nada más decimos eso, ¿sí? No es ni bueno ni malo. ¿Les gusta el cine de Lab Díaz? Véanlo, por lo menos no se queden con la duda. Y bueno, en la casa lo pueden ver mejor. Si la película dura 8 horas, pues vayan viendo una o hagan lo que quieran. Pero finalmente creo que es interesante que conozcan Lab Díaz en el caso del cine filipino. En el caso del cine vietnamita hay un director muy padre que se llama Tran Anh Hung. Recientemente vimos su película más nueva, que seguramente la vieron. Fue la película que Francia mandó a los Óscares para mentarle la madre a Justin Triet con Anatomía de una caída, por hablar mal de las autoridades cinematográficas francesas cuando se ganó la Palma de Oro,
que es la historia de estos dos cocineros, que es Juliette Binoche y Benoît Magimel, que se ponen a cocinar a finales del siglo XIX y que arman un restaurante. Las esencias de la vida o los sabores de la vida, ya saben que aquí nuestros distribuidores son cocina a sabores de la vida y le ponen... No, el Festín de Babette es la de Gabriel Axel. No, esta es del año pasado, que es la que mandaron los franceses al Oscar y ni los nominaron. Pero si la pueden ver, nada más para que sea como una llave y luego se echen para atrás, a Tran Anh Hung le gustan mucho estas cuestiones de los aromas, de las sensaciones que en el cine son difíciles de captar. Por eso nadie se animaba a filmar El perfume, la novela de Patrick Süskind, ¿no? Kubrick la tuvo en sus manos y de repente dijo, es que ¿cómo hago el olor? No se puede. Bueno, Tom Tykwer dice que se pudo, entonces bueno, ahí está. Pero si pueden ver esta película, las esencias o los sabores de la vida, luego se van para atrás. Hay 3 películas padrísimas de Tran Anh Hung. Una se llama, que fue como lo conocimos en una muestra internacional de cine, El perfume de la papaya verde, que es la historia de una niña huérfana que se vuelve cocinera en una casa en el Vietnam previo a la guerra a la intervención militar americana, y que es una película preciosa donde además te cocinan unas cosas increíbles, particularmente esta papaya verde, que es como cuando uno va a Campeche y todo tiene yuca, ¿no? ¿Sí les ha tocado? No, chaya, perdón, se llama chaya. Hay agua de chaya, postre de chaya, guisado de chaya, ungüento de chaya, todo tiene chaya. Entonces, bueno, allá en el perfume de la papaya verde hay como unas papayitas chiquitas que las abren y las cocinan con huevo y la cocinan con muchas cosas. Y la película es la historia de una niña que se vuelve cocinera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde descubrimos a Tran Anh Hung. Luego vino una película que se llama Triciclo, que es una historia sobre la prostitución en Vietnam, también en los tiempos previos a la invasión gringa. Y otra película que se llamaba En pleno verano, que era la historia de 3 hermanas y sus broncas personales, pero todo ocurre en una casa de verano poco después de que la madre muere. Entonces, es de estos cineastas que tiene a los 3 personajes sentados en un sillón y ves el sol y ves el aire y oyes unas campanitas que giran, ¿no? Entonces, bueno, te va creando todo un intimismo muy padre y es un gran director, Tran Anh Hung, que ahorita ya prácticamente filma en Francia de tiempo completo, ya no regresó a Vietnam. Corea, híjole, Corea merece un capítulo aparte porque ahí sí hay un montón de directores. Yo espero que, si quieren, la semana que viene le damos a Corea porque sería muy injusto en 4 o 5 minutos decirles Park Chan-wook, Bong Joon-ho, no, ahí sí hay unos pesos pesados. Kim Ki-duk, no hay unos pesos pesados. Entonces eso, pues bueno, lo podemos ver si quieren la semana que entra, que nos vamos a deprimir todos con Teo Angelopoulos. Vamos a ver Paisaje en la niebla. Sí, Laura. Una cosa, lo de Anatomía de una caída, el director, que creo que se me olvidó su nombre. La directora, Justine Triet. Sí, es que ella se manifestó, no fue que se manifestó en contra de la guerra, lo de Gaza y No, se manifestó por la falta de apoyos del actual gobierno francés al cine. Y curiosamente, Anatomía de una caída no fue la nominada al Oscar. Ahí se la cobraron y que de todos modos se volvió un trancazo internacional y acabó ganando el Oscar de guión original, ¿no? ¿Quién fue ese director? ¿Quién? ¿Quién se manifestó? Esa fue Jonathan Glazer, ganando el Oscar por La zona de interés. Que les dijo, ustedes van y ¡pum! ¿No? Se enojan muchísimo, pero bueno, ya había pasado. Entonces, bueno, a los coreanos, si quieren, los tratamos un poquito la semana que viene, aunque vamos a ver Angelopoulos y merece mucho más que una clase. Sí, me gustaría Corea. Y pues, en el caso de Japón, que creo que sí nos da tiempo más ahorita, para estos minutos que nos quedan, 2-3 minutos más les tomo, creo que hay 2 grandes relevos del cine japonés. Uno se llama Hirokazu Koreeda, que en México es exitosísimo, el director de Monster, el director de Tal padre, tal hijo, Más allá, Nuestra pequeña hermana, Tras la tormenta, Un asunto de familia. O sea, el hombre que está llevando el retrato de los cambios sociales de la clase media japonesa actual al cine, que a mí me parece un cineasta verdaderamente excepcional, ¿sí?
Y por el otro lado, otro director que apenas lo estamos empezando a conocer, que se llama Ryusuke Hamaguchi. Ahorita se está proyectando aquí en la Cineteca El mal no existe, que es su película más reciente, pero yo los conmino a ver una joya de más de 3 horas de duración, que vaya que merece verse, que se llama Drive My Car, basada en los cuentos, en un libro de cuentos de el famosísimo Murakami, ¿verdad? Que se llama Hombres sin Mujeres, y ese lo adaptó para Drive My Car. Entonces yo creo que en el cine japonés, ahí tenemos a esos dos grandes relevos de los Kurosawas y los Kitanos y los, ¿no? Todos estos que son Hamaguchi, que apenas llevamos en México 3 películas de él. Drive My Car, una que se llamaba La Ruleta del Amor y la Fantasía, y esta del mal no existe, que si no la han visto, corran a verla. Y Koreeda, que es un fenómeno en México, es un cineasta exitosísimo en México, y que bueno, también te toca unas fibras sumamente sensibles, ¿no? De tal padre, tal hijo, híjole, es una película que te duele y te llega. Un asunto de familia, este dilema ético de una niña abandonada que cae en manos de una familia cómoda, tierna, cálida, humana, pero resulta que son ladrones de tienditas. Eso está mal, pero pues son lindas personas, ¿no? Entonces eso es lo que de eso te habla Koreeda, de eso te habla Koreeda. La enseñan a robar, ¿no? Pues es el negocio familiar. Hay otros que también se han enseñado a robar porque es negocio familiar, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso es un poquito de este cine oriental, que bueno, la mecha la prendió Sorgo Rojo, y pues es una mecha que no se ha apagado ni se va a apagar. Les comentaba yo del Festival de Guanajuato, Perro Negro, cuando llegue, es una película china de este año, del 2024, es una obra maestra, esa no se la pueden perder. Entonces, bueno, ahorita viendo Sorgo Rojo y yo que vi Perro Negro, dices, hay unos relevos y hay una gran fuerza en el cine chino, pero acuérdense de todas estas cinematografías, ¿sí? Tailandia, Filipinas, Vietnam, China, que son 3, Taiwán, Hong Kong y China, la China continental. Desde luego, bueno, hay cine en Malasia, hay cine en Singapur, hay cine en todos lugares hay cine, pero nos han ido llegando poco a poco estas propuestas. Japón, pues creo que mencionar a Koreeda y a Hamaguchi, creo que con eso está bastante bien la cuota, pero la próxima semana, además de hablar del maestro Angelopoulos, hablamos de los coreanos, que eso sí, también tienen para dar y regalar. Sí. Ay, ahorita te doy el nombre del director, es un director chino. Hay otro también importante chino que se llama Jia Shanke, el que hizo Un Toque de Pecado, e hizo algunas otras recientes, muy buenas, porque ahí están reflejando todas las incongruencias e inconveniencias de una China comunista capitalista, ¿no? Y todo lo que está provocando en la población civil, y todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Te faltó mencionar algunas chinas, había una de un violín, las que critican a No, me faltaron como 3,000 películas, Laura, no. pero de que La del violinista, esa es de Chen Kai-ye, Hay otros 2 directores chinos, uno se suicidó a los 29 años, hace 2 años, que se llamaba Hu Bo, y tiene una película que se llama 4 personas viendo un elefante quieto. Y son 4 personas que les va de horror el mismo día, y todas se unen en un zoológico yendo a ver un elefante, ¿no? Y el director se mató a los 29 años, no por la película, obviamente, alguna bronca tendría. Y el otro, que es muy interesante, se llama Han. La Cineteca ya la pasó en un foro, una película que se llama Largo Viaje hacia la Noche, que es la historia de un tipo que regresa a su pueblo natal, pero el corazón de la película, que dura 3 horas, es un plano secuencia ininterrumpido de 50 minutos en 3D. Padrísima película. Esa se llama Largo Viaje hacia la Noche, y el director se llama Bi Gan se llama. Entonces bueno, pues ahí
hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, pues hoy ojalá que hayan anotado la mayor parte de las películas para que se las lleven de tarea. La próxima semana vemos Paisaje en la niebla de Theo Angelopoulos, que es una obra maestra también. Hablaremos del gran maestro Angelopoulos, pero le vamos a dedicar unos minutos bastante considerables a los coreanos que se nos quedaron hoy pendientes por razones de espacio. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.